Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Listo. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre es Juan Carlos Basso Pineda, soy uno de los profesores del Grupo Halley de la Universidad Industrial de Santander. Soy profesor del Grupo Halley de la Universidad Industrial de Santander, astrónomo de profesión. Mi especialidad, lo que hice durante mi doctorado fue justamente trabajar con simulaciones de galaxias y simulaciones cosmológicas. Hoy les voy a contar un poquito de qué se tratan esas simulaciones y cómo esas simulaciones desde la ciencia nos obligan a plantearnos la pregunta inevitable de si todo eso que estamos viendo aquí es real. O si nosotros podríamos, a su vez, ser el producto de una simulación de una sociedad más avanzada sin saberlo, ¿vale? Entonces es una pregunta que pertenece más al ámbito de la filosofía, pero como van a ver desde el punto de vista científico, no es una pregunta disparatada, no es una pregunta loca, sino que la ciencia está avanzando en esa dirección, a llevarnos a plantearnos eso como una posibilidad real. ¿Listo? Grandes revelaciones serán hechas hoy, puede ser su última oportunidad de escapar si no pueden vivir con lo que van a escuchar. No, mentiras. No es algo para trasnocharse demasiado, ¿verdad? No es algo porque hay personas que quedan así como un poco con un choque existencial después de esta conferencia. No es algo para que no nos deje dormir, pero sí es algo muy interesante de pensar. Cómo desde la ciencia surgen estas preguntas que nos llevan a divagaciones de cierto modo filosóficas, ¿vale? Entonces, es el universo que nos rodea, una gran obra maestra astronómica, incluyendo, por ejemplo, este planeta que está encima de nosotros en este momento, o podría ser todo esto simplemente una proyección o mental o computacional, vivir nosotros dentro de una simulación computacional sin saberlo. Y si ese fuera el caso, habría de pronto cosas que pudiéramos medir para descubrirlo, y luego eso nos lleva a la otra pregunta, ¿querríamos descubrirlo? ¿Qué pasaría si llegáramos a esa conclusión? ¿No? ¿Qué impacto eso tendría sobre la sociedad, sobre nuestras propias vidas, sobre lo que llamamos darle sentido a nuestra existencia, etcétera? Pues nos llevaría a cuestionamientos muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, para arrancar hablando de las simulaciones, tengo esta imagen. Quiero saber si alguien sabe qué estamos viendo en pantalla. ¿Tú qué estamos viendo en pantalla? Listo. Gracias. Lo que tenemos en pantalla es una colisión de dos galaxias. Aprendan del niño. Es una colisión de dos galaxias que están en un proceso de fusión. Lo que tenemos no es una simulación computacional, es una foto real, se llaman las galaxias antenas, ¿vale? Entonces no es una galaxia sino dos, aquí hay una galaxia grande y otra que ya se está, digamos, integrando a la primera, listo, en ese proceso ya se forman y acaban fusionándose formando galaxias más grandes. Y eso es un proceso que ocurre mucho en el universo y ha ocurrido a lo largo de estos 14.000 millones de años muchas veces. Sin embargo, es un proceso que nosotros no podemos ver en vivo. O sea, yo hago la representación de que las galaxias están fusionando y todo, pero en realidad esos procesos son tan lentos, demoran miles de millones de años, que la vida humana, la vida de toda la especie humana es solo un parpadeo en esas escalas de tiempo. De manera que si los primeros humanos hubieran tenido un gran telescopio para tomar una foto, hubieran visto exactamente lo mismo. No vemos esos procesos en tiempo real porque nuestra vida es muy corta en comparación a las edades de los objetos astronómicos. ¿Listo? Sin embargo, sabemos que sí ocurre porque hemos visto galaxias en proceso de fusión en diferentes estados de ese proceso. Unas solo acercándose, unas ya iniciando la fusión, unas en estados avanzados, ya integrándose para hacer una sola. Tenemos instantáneas de ese proceso en muchos, digamos, en muchos ejemplos en el universo, y eso nos da la confianza de que entendemos que realmente eso ha sido el proceso que ha llevado a la formación de las galaxias más grandes, la fusión sucesiva de galaxias más pequeñas. ¿Listo? Un amigo explicaba esto haciendo la analogía de la mosca o de un insecto cualquiera. Un insecto que vive 3 días. Un insecto que vive 3 días no puede ver el proceso de vida de un ser humano. No puede ver que los seres humanos nacemos como bebés, tenemos una infancia, adolescencia, vida adulta y luego envejecemos hasta morir. Sin embargo, ese mismo insecto, perdón, si en esos 3 días sale a dar un paseo, va a haber muchos humanos en diferentes estados de su desarrollo. Y va a poder concluir por nuestras similitudes, 2 brazos, 2 piernas, cabeza, cabello, algunos sin cabello, no importa, pero se nota que somos de la misma especie, ¿cierto? Va a poder concluir que somos los mismos seres en diferentes estados de evolución. Entonces, eso es lo que pasa cuando estudiamos los astros. Nos toca hacer eso porque nosotros vemos las cosas congeladas, ¿listo? Sin embargo,
hay una manera de acelerar ese proceso para poder verlo un poco más rápido. Obviamente yo no puedo coger dos galaxias y llevarlas al laboratorio y juntarlas y como decirles, bésense para ver qué va a pasar cuando se fusionen. Pero lo que sí podemos hacer es crear galaxias de mentiras, ¿vale? Que son las galaxias simuladas en supercomputadoras, programando todas las leyes de la física que conocemos, que hemos descubierto hasta hoy, para ver con esas leyes de la física cómo evolucionarían esos sistemas. En una computadora nosotros podemos acelerar el tiempo y ver esos procesos, digamos, mucho más rápidos. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar a continuación un ejemplo de un video que tiene simulaciones de fusiones de galaxias. Y en diferentes instantes el video se va a congelar. Si ustedes ven la cosa moviéndose, es una simulación, no es galaxias reales. Pero en diferentes momentos el video se va a congelar, ¿listo? Para comparar con una foto del telescopio Hubble que muestra pares reales de galaxias de interacción. Para que veamos que las galaxias simuladas en estos procesos se parecen en muchísimos aspectos a las galaxias reales. Y eso nos da la confianza de que estas simulaciones sí pueden ayudarnos a entender cosas sobre la realidad de esos objetos astrofísicos. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando se congela el video y muestra una imagen quieta, estamos viendo una imagen real del telescopio Hubble. Simulación, congela, dos galaxias en interacción acercándose la una a la otra. Continúa la simulación, las dos galaxias se empiezan a fusionar. En la simulación tenemos la libertad de verla desde diferentes ángulos, jugar con el paso del tiempo. Somos los dueños de esa creación. Imagen real del telescopio Hubble de dos galaxias en ese proceso de fusión. Continúa el proceso de fusión, ya están en un estado más avanzado y miren la comparación con un sistema real. Una más, visto desde otro ángulo para que coincida con las fotos reales, porque en las fotos reales no tenemos elección, las vemos desde donde estamos, pero en la simulación sí podemos girar. Y como ustedes ven, digamos, la semejanza a simple vista pues es asombrosa, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Desde el punto de vista científico, las semejanzas tienen que ver con la tasa de formación estelar dentro de esas galaxias durante el proceso de fusión, con la manera como se van enriqueciendo químicamente las galaxias en ese proceso de fusión. O sea, en las simulaciones se pueden medir muchas propiedades físicas y químicas de esos sistemas simulados para comparar con las propiedades que observamos de las galaxias reales. Y eso, digamos, buscar esa coincidencia nos va enseñando un poco más sobre cómo son esos procesos que están ocurriendo en el universo. ¿Listo? Esa es la idea de las simulaciones. En mi área específica, que es la astronomía extragaláctica y la cosmología, son demasiado importantes porque no podemos hacer esto en un laboratorio. ¿Listo? Pero se aplican hoy en día casi todas las ciencias computacionales. O sea, cualquier persona que haga ciencia necesariamente tiene que también incluir una componente computacional muy fuerte en sus estudios, así que hay simulaciones de muchos otros sistemas físicos, ¿vale? Les cuento sobre las galaxias, pues porque es lo que yo mejor manejo, pero hay de todo tipo de sistemas. Bueno, ahora bien, las simulaciones no solamente son una cosa ya que hacen los científicos para estudiar el universo y hacer investigaciones, sino que todos hemos estado expuestos a simulaciones sin saberlo, y este es un ejemplo muy bacano, muy interesante en la cultura popular. Entonces, alcen la mano los que saben qué película es esta. Gracias. Los que no, muy mal hecho, deben avergonzarse. Tienen que ir a ver Interestelar después de que salgan de esta charla, por favor. Es una obra maestra, ¿vale? Y la película Interestelar se destaca no solamente porque es muy emocionante, es una película de ciencia ficción donde ocurren muchas cosas muy emocionantes, sino además porque esta película contó con la asesoría científica de este señor, Kip Thorne, ganador del Premio Nobel de Física por la detección directa de las ondas gravitacionales, una de las personas que más sabe en el mundo sobre la teoría de la relatividad general de Einstein. De manera que lo que están viendo acá es un agujero negro supermasivo y estos señores viajan cerca de ese agujero negro y pasan un montón de cosas locas, pero lo que les quiero contar es que todas estas visualizaciones de la película, para quienes las han visto y que saben que son impresionantes, no fueron hechas en ningún estudio de Disney, no fueron hechas por artistas ni fueron hechas por diseñadores gráficos, fueron renderizaciones
científicamente correctas, utilizando simulaciones en supercomputadoras que además de permitir generar las visualizaciones para la película, también produjeron resultados científicos que fueron publicados en revistas especializadas. O sea, mientras creaban estas imágenes para que la película se viera lo más real posible, de paso se hicieron varios descubrimientos nuevos sobre los agujeros negros con esos datos. Son datos científicamente, digamos, correctos hasta lo que sabemos hoy en día. Entonces, hay simulaciones que también se nos han cruzado en la vida cotidiana y de pronto nosotros no lo sabíamos, ¿listo? Entonces, es un punto interesante con la cultura popular y voy a hacer varias referencias a películas, pues como para enriquecer como el tema, ¿no? Que no sea como algo solamente puramente científico, sino darle otras dimensiones. Y entonces les cuento que en el caso de las galaxias, la primera simulación de una fusión de galaxias se realizó en el año 1941. Si se fijan en el título, ni siquiera aparece la palabra galaxia. Aquí dice, en las tendencias de agrupamiento entre nebulosas. Dice, un estudio de encuentros entre modelos de laboratorio de sistemas estelares por una nueva técnica de integración. Entonces, esta se puede considerar la primera simulación para crear dos galaxias de mentiras y ver qué pasaría cuando se acercaran, ¿vale? Pero yo quiero preguntarles, ¿cómo eran las computadoras en 1941? Miren, aquí está la imagen de cómo es la fusión. Aquí está la primera galaxia, la segunda, cada una representada como un conjunto de 37 punticos. Y luego de que se van acercando, calculando, digamos, todas sus interacciones gravitacionales, aquí se ve como algo similar a lo que veíamos en las otras simulaciones ya más modernas, ¿no? Que se van formando como unos arcos y todo de materia. Pero, ¿qué tipo de computadora habrán utilizado en 1941 para hacer esta simulación? ¿Quién sabe? ¿Quién estaba vivo en 1941? Señor, ¿qué hace afuera de su casa? No, mentiras. ¿Cómo eran las computadoras de ese año, de esa época? Antes de eso, no había computadoras. ¿Listo? Sí, las primeras computadoras que, digamos, que tenemos en el imaginario ocupaban un cuarto entero, ¿no? Una habitación completa para una CPU, lo que hoy tenemos que cabe en un espacio de ese tamaño. Pero no, es incluso antes de eso. En esta época no había ni siquiera computadoras, ¿vale? Entonces, si no había computadoras, ¿cómo hicieron esto? Con una técnica genial. Estos manes cayeron en cuenta, aquí es hasta las primeras simulaciones que voy a mostrar, tienen en cuenta solamente los efectos debido a la atracción gravitacional, ¿listo? Ahorita ya les voy a contar que hay muchos más efectos que deben ser tenidos en cuenta para estudiar las galaxias, pero ese es el primero, ese es el inicial, ¿vale? Con el que empezar. Entonces, estas personas cayeron en cuenta que la ley de atracción gravitacional, ¿vale? Esa que descubrió Isaac Newton, matemáticamente se parece mucho a cómo decae la intensidad luminosa con la distancia. Es decir, cuando dos cuerpos con masa están más separados entre sí, la fuerza gravitacional se hace más débil, ¿vale? Cuando tú estás más lejos de una fuente luminosa, también la ves menos brillante cada vez. Y la ley matemática que se aplica en los dos casos es la misma, ¿sí? Es muy similar. Entonces, lo que ellos hicieron fue un análogo donde esos 37 punticos de cada galaxia son 37 lamparitas con 37 fotosensores. Y lo que hicieron fue medir intensidades luminosas y asociar eso con la fuerza gravitacional equivalente. Y según la fuerza gravitacional que cada pedacito de la galaxia siente, pues vamos a saber qué fuerza hacia dónde se va a mover. ¿Listo? Y de esa manera, calculando las fuerzas gravitacionales entre todos los puntos con todos los demás, se puede ir determinando pasito a pasito cómo se va a mover cada uno de esos puntos en el instante de tiempo posterior. ¿Listo? En estas simulaciones, el tiempo se toma como una variable discreta, es decir, digamos que aquí estamos en el tiempo cero y cuando yo chasquee mis dedos, cada una de ustedes va a dar un pasito en alguna dirección y vuelve y se queda quieto. Y cuando yo dé el siguiente instrucción, van a dar otro pasito y se quedan quietos. Y así sucesivamente, ¿listo? Así es como funciona el tiempo en las simulaciones. Es un tiempo discretizado porque así es como las computadoras pueden calcular, ¿vale? Entonces aquí, paso a pasito, ellos fueron moviendo esas lamparitas para ver cómo evolucionaría este sistema. Y si no lo tenían tan claro, que en esa época no había computadoras, entonces les dejo mi primera recomendación, no, ya mi segunda recomendación a una película, ¿sí o no? Que es esta película que también es muy bacana. ¿Quién la ha visto? Ah, bien, listo. En inglés se llama The Imitation Game, ¿no? Y en español El Código Enigma, que cuenta la historia de Alan Turing, el papá de la computación. ¿Listo?
Ahí muestran en esa película, perdón por el spoiler, pero para que tengan idea cuál es la relevancia, porque es tan importante, muestran cómo él estaba desarrollando la idea de una computadora mecánica. Y muestran las computadoras eran a punta de engranajes, todavía no eran electrónicas. Pero ya funcionaban como las computadoras, haciendo operaciones matemáticas para construir, digamos, operaciones más complejas. Entonces ellos tienen que descubrir como un código, el código de los nazis para tratar de, digamos, de ganar la guerra, ¿listo? Para tratar de derribar el poder de Hitler en Alemania. Y él tiene la idea innovadora de que se puede generar una máquina que pruebe millones de combinaciones en un tiempo humanamente imposible, pero sí posible para una máquina, para que todos los días esa máquina pueda descubrir cuál es la clave que están utilizando, porque ellos la cambian día a día y finalmente tienen éxito. Entonces, si quieren ver cómo eran las computadoras de esa época, pues esta película les puede transmitir esa idea, ¿listo? Entonces hay que recomendar. Pues ya luego vinieron las computadoras electrónicas, a las computadoras como nosotros las concebimos, ¿listo? Las primeras, esas máquinas gigantescas, y entonces apenas aparecieron las computadoras, como ya estaba la idea de poder modelar estas interacciones gravitacionales, haciendo los cálculos paso a pasito, pues te dirán, no, listo, pues que la calculadora lo calcule paso a pasito. Y ahí vinieron entonces las primeras simulaciones de agrupamientos de galaxias, de galaxias individuales. Pero cuando digo aquí galaxia o grupos de galaxias, pues es una versión muy simplificada, ¿no? Toda una galaxia, por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, está compuesta por 100.000 millones de estrellas, ¿listo? Y aparte de estrellas tiene gas, y tiene polvo, y tiene materia oscura, y tiene asteroides, y otro montón de vainas, y un agujero negro supermasivo. Para estas personas una galaxia seguía siendo compuesta de, por ejemplo, 100 puntitos, ¿sí? Entonces una versión simplificada, pero es lo que la capacidad de cómputo de la época permitía, ¿vale? Y es lo que siembra la semilla para llegar ya a las simulaciones mucho más sofisticadas que tenemos hoy, que ahorita les voy a mostrar más ejemplos. Entonces, bien, empezaron las primeras simulaciones y cada galaxia era compuesta, digamos, del orden de 100 punticos, ¿vale? Y la computadora hacía todos los cálculos paso a paso. Pero afortunadamente, pues las computadoras fueron avanzando, ¿verdad? Ya en los 70, la primera computadora que yo conocí en mi casa era de estas monocromáticas. ¿Quién conoció esas computadoras que no tenían mouse, no había Windows? Alcen la mano porque aquí hay bastantes viejitos, no se hagan los locos, ¿sí? Hay un montón de gente que, no, yo nací con iPhone, sí, no, claro. Entonces, los que tenemos más de 40, ¿cierto? Conocimos estas computadoras que no tenían mouse, que la pantalla salía como todo gris o con un solo color, verde, por ejemplo, ¿cierto? Y tocaba ingresar todo por línea de comandos, ¿sí o no? No existía Windows realmente. Y pues era bien charro. Yo me acuerdo cuando hubo la primera computadora en mi casa, y yo siempre he sido una persona así como con una vena artística, y estaba escribiendo un poema, ¿no? Estaba todo inspirado así, estaba entrando a la adolescencia. Y pasó mi hermano mayor y el man pegó una carcajada y se burlaba de mí porque le parecía la cosa más ridícula que un humano escribiera un poema en un computador. ¿Sí? ¿Y cómo es hoy? Hoy ya ni siquiera los escribimos en los computadores, los escriben por nosotros. ChatGPT, dame un poema para mi novia con esas características, ¿no? Entonces, lo chistoso de cómo van cambiando los paradigmas, ¿cierto? Generacionales. O sea, estoy hablando apenas de hace menos de 30 años, se veía como algo ridículo utilizar un computador para escribir un texto, algo que no fuera puramente técnico, ¿sí? Y ya sabemos pues cómo ha cambiado. Entonces, en estas épocas, ya digamos la capacidad de cómputo fue mejorando, entonces ya las simulaciones podían tener algunos miles de partículas, ¿listo? Ya una galaxia por lo menos ya no nos quedaba tan pixelada, así, tan partida, sino que nos quedaba con más puntitos, entonces los cálculos ya pues van mejorando un poquito en precisión, ¿listo? Pero afortunadamente las computadoras siguieron avanzando, ¿verdad? Y avanza muy rápido. Esto es una vaina conocida como la ley de Moore. Aquí no, bueno, no se ve bien por el contraste. No importan los números, lo importante es ver que aquí hay una tendencia, ¿cierto? Y esa tendencia lo que nos dice es que a medida que pasan los años, más o menos cada 2 años, se duplica la cantidad de transistores que somos capaces de colocar tecnológicamente dentro de un microchip. Quiere decir que cada 2 años se duplica la capacidad de cómputo, la capacidad de hacer operaciones. Y no sé si de pronto han escuchado, recuerden por ahí la historia del surgimiento del ajedrez. Hay un mito, ¿no?, relacionado con eso, una leyenda, que dice que un rey
para cobrar un favor a otro, le dijo, no, mira, muy fácil, me vas a pagar con unos granitos de arroz. Por la primera casilla del tablero me vas a pagar un granito de arroz. Por la segunda me vas a pagar 2. Por la siguiente me das 4 granitos de arroz. Y así cada casilla el doble de granitos de arroz de la anterior. Tiene 64 casillas. En la última va 2 a las 63 granos de arroz y eso es mayor que todo el arroz que se ha producido tal vez en la historia de la humanidad. ¿Sí? Como una manera de mostrar que cuando las cosas crecen de manera exponencial, se hacen gigantescas muy rápidamente. Y eso es más o menos lo que ha pasado con la capacidad de cómputo de las máquinas que nosotros, de las que disponemos. Cada 2 años se duplica la capacidad de hacer operaciones y eso nos permite hacer cosas cada vez más y más y más y más sofisticadas. ¿Listo? ¿Y qué hizo la humanidad entonces con estas computadoras mucho mejores? Llegó un momento en el que ya las computadoras dejaron de lucir así y ¿saben lo que estamos viendo acá? ¿Qué es? Bueno, podría ser un centro de cómputo distribuido, pero en realidad este es una supercomputadora, ¿sí? Pero podría ser algo como eso, tienes razón. Esto es una supercomputadora o un clúster de computadoras que es coger y conectar en paralelo cientos o miles de procesadores para que trabajen como si tuvieras muchos computadores en uno solo, ¿listo? Y esto trajo unos retos que son no solamente de la electrónica, sino también de la manera como concebimos, la manera de transmitir esas instrucciones a la computadora. Pero una vez que tenemos más recursos de cómputo, pues la humanidad ha encontrado la forma de optimizarlos para poderlos aprovechar, ¿vale? Entonces aquí puede haber cientos o miles de procesadores conectados en paralelo, lo que ya permite hacer muchísimas operaciones y calcular muchísimas más cosas y, por ejemplo, modelar galaxias con niveles de detalle cada vez mayor y mayor y mayor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo la gente cuando tuvo acceso a estas supercomputadoras? ¿Qué hicieron los investigadores en el área de la astronomía extragaláctica? La simulación Millennium es como un salto gigantesco en la historia de la astrofísica. Este señor llamado Volker Springel, que fue alumno de doctorado de este otro llamado Simon White, los dos han ganado el premio Gruber de cosmología, es el premio más importante de cosmología en el mundo y varias veces ha sido la antesala del premio Nobel. Este señor, cuando estaba mucho más joven, cuando era estudiante de doctorado, bajo la supervisión de este otro, fue capaz de crear por primera vez un código computacional que aprovechara los nuevos recursos disponibles de las supercomputadoras para crear ya no 2 galaxias con algunos punticos, sino ser capaz de simular todo un bloque enorme, digamos, cosmológicamente similar al universo total, o sea, un bloque suficientemente grande para contener miles o millones de galaxias evolucionando dentro de él. O sea que pasamos de simulaciones de una galaxia o 2 galaxias a simulaciones de pedazos representativos del universo como un todo. Simulaciones que pueden contener millones de galaxias coevolucionando juntas, ¿listo? Hasta aquí seguimos solamente con simulaciones que tienen en cuenta la fuerza gravitacional, porque es la primera, la más importante, la de mayor escala, ¿vale? Ya para analizar cosas dentro de las galaxias no va a ser suficiente, pero para analizar la evolución del universo como un todo, la fuerza gravitacional es la que prima, ¿vale? La más importante. Entonces, aquí miren ya de cuánto estamos hablando, 2.000 millones de partículas. Y esas computadoras tienen que coger cada partícula y calcular la fuerza que siente debido a las otras 2.000 millones menos una. Y hacerlo para todas en cada pasito para ver cómo se moverían, ¿vale? Y lo sorprendente es que esta simulación Millennium, que abrió una caja de Pandora, después de esto, el número de artículos científicos publicados en el área de las simulaciones creció también de forma exponencial. Y sigue creciendo de forma exponencial, ya sabemos qué significa eso, ¿cierto? Y este artículo que fue portada de la revista Nature, posiblemente la más importante en ciencias en el mundo, es uno de los 10 artículos más citados, o sea, podría decirse mayor impacto en la historia de la astronomía. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar cómo luce un poco el resultado de esa simulación Millennium. Y lo loco es que las condiciones iniciales de la simulación es como poner todo un mar de partículas distribuidas, digamos que aleatoriamente, pero no a la loca, sino aleatoriamente siguiendo la distribución de probabilidad
que se lee a partir de la radiación cósmica de fondo. Es decir, la radiación cósmica de fondo es una radiación que nos llega al espacio que se produjo un poco después del Big Bang y que midiéndola tenemos una idea de cómo era la distribución de la materia justo después del Big Bang. Entonces, estas simulaciones inician con esa distribución de materia primordial y después de que la computadora va calculando cómo evolucionarían, llegan a producir universos que se parecen mucho a lo que nosotros observamos en la realidad. Se parecen en cuanto a que la materia se empieza a agrupar para formar, aquí serían halos de materia oscura, dentro de los cuales se formarían las galaxias, pero estadísticamente esos universos simulados pues tienen muchas coincidencias con el universo real. Como era la primera, también tenía muchas limitaciones, pero con el paso del tiempo pues esas simulaciones han ido mejorando. Echemos un vistazo a cómo es viajar por dentro de esos universos de mentiras. ¿Listo? Cada una de esas manchitas que ustedes ven sería un halo de materia oscura, o sea, una bolita de materia oscura dentro de la cual podría formarse una galaxia, más pequeña si el halo es pequeño, más grande si el halo es grande. Y vamos a ver por aquí un superhalo donde se cruzan varios filamentos de materia. Estos serían los halos de materia oscura que contienen a los cúmulos de galaxias y a los supercúmulos de galaxias, que son las estructuras más grandes conocidas en el universo. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en cualquier instante de esta imagen sería el equivalente a ver miles de galaxias, pero todas fueron formadas de mentiras dentro de una supercomputadora. Aquí la palabra galaxia todavía no debe tomarse muy literal, ¿vale? Porque esto simplemente es una bola de partículas de mentiritas que tienen masa y que interactúan gravitacionalmente, pero como les contaba, pues la gravedad es el elemento fundamental, el primer ingrediente que debe ser considerado, y ya este tipo de simulaciones mostró muchísimo poder en cuanto a su capacidad de explicarnos o ayudarnos a entender cómo evolucionan los sistemas reales, incluido el universo entero, ¿vale? Entonces así luce la simulación Millennium. Año 2005, ¿listo? Yo tuve la suerte de trabajar con este señor un año cuando estuve en Alemania como parte de mis investigaciones, entonces por eso, digamos, pues como que tuve bastante contacto por dentro de escuchar y de entender cómo había sido todo ese proceso. Pero la ciencia nunca para, la curiosidad humana nunca se detiene, de manera que estos equipos de investigación, y obviamente esto digamos, fue parte también de colaboraciones con otros investigadores, con otros institutos, y es un área que se ha extendido mucho, ¿vale? Que ha crecido mucho, y están siempre tratando de hacer simulaciones mejores. El siguiente gran salto podría ser la simulación Illustris, liderada por el mismo personaje, esta vez con otros socios, principalmente de Caltech. Entonces la simulación Illustris, que es del 2003, o sea, solo 8 años después, va a simular también un pedazo de universo, no tan grande como la simulación Millennium, que fue la que les mostré antes, un poco más pequeño, pero con una novedad. Esta vez no solamente va a haber puntitos de materia que se sienten interacciones gravitacionales, sino que esta vez va a haber también puntitos virtuales que vamos a llamar de gas, ¿listo? Que sienten no solamente las fuerzas gravitacionales, sino que, por ejemplo, cuando hay dos nubes de gas en una galaxia que se están colisionando, hay que tener en cuenta que el gas siente presión. Aquí tengo que meter otro montón de variables físicas, presión, temperatura, densidad, evolución química. Entonces, esta simulación ya incluye, aunque en un pedazo menor de universo, pero bastante grande, con miles de galaxias, muchos más ingredientes físicos. Y lo sorprendente es que es la primera simulación que logra formar galaxias, ya no bolas de partículas, sino dentro de la bola de partículas se meten las partículas de gas y de manera autoconsistente con las leyes de la física que están programadas allí, esas partículas de gas acaban formando galaxias que ahora sí lucen como las galaxias reales. ¿Listo? Entonces, vamos a echarle una miradita a una parte de este video. ¿Se podría apagar esta luz un momento mientras el video? Gracias. Aquí nos va mostrando abajo el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Van 1.400 millones de años. ¿Listo? Billones, miles de millones de años. 1.600 millones de años, 1.700. Ya se agrupó la materia oscura para formar lo que llamamos como la columna vertebral de estructuras en el universo. Y ya están cayendo también el gas
todo eso de manera autoconsistente, calculada por la computadora, ya está cayendo el gas dentro de los halos de materia oscura. ¿Listo? Van 3.000 millones de años después del Big Bang. Y ahora pasa algo bien interesante, que es cuando se encienden los núcleos activos de galaxias. Entonces, esas explosiones que vemos representan cuando los agujeros negros supermasivos de las primeras galaxias comienzan a generar unas explosiones que hoy las seguimos evidenciando, que se llaman los núcleos activos de galaxias. Vamos ya en 5.000 millones de años. Aquí nos está mostrando la estructura de la materia oscura, que pone como esa columna vertebral, y allá nos está mostrando ya el gas, cómo se está comportando el gas dentro de la simulación, ¿vale? Ahí están las explosiones de los AGNs. Todo esto, por supuesto, son recetas que quien programa la simulación le enseña al computador antes de, ¿listo? Pero ya después el computador calcula todo de forma autoconsistente para ver qué resultado ocurriría en ese universo donde somos una especie de dioses. Vamos en 9.000 millones de años. Nuestro universo estimamos hoy que tiene una edad del orden de 15.000 millones de años. Vamos a acelerar aquí un poquito, vamos a adelantarnos para hacer un viaje un poco más hacia adentro. Estamos viendo la densidad de materia oscura. Listo, más hacia adentro. El gas. Miren toda esa cantidad de puntitos. Nos vamos a acercar a uno de ellos. Lo que nos encontramos ahí es una galaxia de mentiras creada por el computador a partir de las condiciones iniciales del Big Bang, siguiendo las leyes de la naturaleza que hemos descubierto y que le fueron programadas a la computadora para evolucionar ese universo de mentiras. Que parece mucho a las galaxias espirales, como la galaxia de la Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? Como la galaxia de Andrómeda. Entonces, si esa manchita era una galaxia, todas esas manchitas también son. ¿Listo? En esa simulación se generaron millones de galaxias. Y ya morfológicamente, o sea, su apariencia ya luce realista como en las galaxias reales, las galaxias verdaderas que vemos con los telescopios, y las coincidencias van más allá de eso. También se parece a las galaxias reales en cuanto a su riqueza química, la cantidad de elementos químicos que van acumulando con el paso del tiempo, con las explosiones de sus estrellas y todo. También se parecen en cuanto a la proporción que hay entre galaxias masivas y poco masivas. Estos son todos ejemplos de galaxias simuladas formadas dentro de la computadora. Y ahorita sale una comparación lado a lado de esas galaxias simuladas. Mitad de esa imagen es universo de mentiras, mitad de la imagen es universo real. Creo que ninguno de nosotros puede decir cuál es cuál, ¿no? Vamos a una última imagen de las galaxias formadas. Vamos a ver un zoológico aquí de galaxias formadas dentro de la simulación, imitando cómo se verían si las viéramos con el telescopio Hubble. ¿Listo? Cómo se verían si las viéramos de frente, cómo se verían si las viéramos de perfil, y se parece muchísimo a las galaxias realmente observadas con esos telescopios. Entonces eso nos dice que sí estamos entendiendo un poco del juego que ha seguido el universo desde el Big Bang hasta formar lo que conocemos hoy. Pero los científicos, las científicas nunca paran, la imaginación y la curiosidad humana no hay manera de detenerlas. De manera que siempre queremos más, siempre queremos hacer simulaciones con más partículas para tener más detalles, para poder modelar más efectos físicos. Si la capacidad de cómputo aumenta, queremos simulaciones cada vez más y más y más y más realistas, así como las personas más jóvenes aquí quieren videojuegos cada vez más y más y más realistas, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál será el siguiente paso para esas megasimulaciones? El siguiente paso, irónicamente, no está en la capacidad de cómputo y no está en la capacidad humana para explotar la capacidad de cómputo actual. Para dar el siguiente paso a poder, la siguiente generación de simulaciones, hoy el día el cuello de botella es este. Necesitaríamos una central nuclear alimentando el sistema de refrigeración de los clústeres de computadoras. ¿Listo?
esas supercomputadoras que están haciendo ese montón de operaciones por segundo y que están interconectadas, se calientan muchísimo, de manera que hay que usar sistemas de enfriamiento, ¿vale? Externos. Y hoy en día la demanda de esos sistemas de enfriamiento energética es demasiado elevada. Entonces, en este momento, este es el cuello de botella para que pasemos a la siguiente generación de simulaciones más realistas cada vez, pero como todo en la historia humana, probablemente ese cuello de botella sea temporal y lo vamos a superar, vamos a descubrir cómo resolver este problema. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos eso? Pues no sabemos, vamos a hacer simulaciones cada vez más y más y más precisas. Y díganme ustedes si la curiosidad nos va a impedir de repente en algún momento, si esas simulaciones ya no solamente nos muestran cómo evoluciona la galaxia, sino que podemos ver la evolución de las estrellitas, de los planetas a su alrededor, y qué tal que ya podemos un día simular, no sé, las moléculas y sus interacciones dentro de ese contexto, y esas moléculas solitas empiecen a agruparse para formar macromoléculas y aminoácidos, y luego la vida, y esos seres vivos simulados ahí empezaran a hacer cosas. ¿Y quién le va a decir a la curiosidad humana que no mire, que no queremos ver qué va a pasar? Ustedes se imagina uno mirando una simulación así, que uno diga, uy, soy yo. Descubrirse ahí adentro o ver esas personas, esos seres de mentiras ahí, sería algo pues supremamente fascinante, ¿no? Entonces, ¿algún día la capacidad tecnológica nos va a dar para eso? Pues hoy no lo sabemos. Pero ¿cuántas cosas hace un siglo se pensaba que eran imposibles? Y hoy en día las tenemos todos en el bolsillo, al alcance de la mano en el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar dentro de 50 años, dentro de 100 años con la evolución de las computadoras, a ver qué vamos a poder hacer con esas simulaciones. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta de si nuestro universo entonces en el que estamos, qué tal que sea una simulación de una civilización mucho más avanzada. Y yo siempre que estoy echando esta carreta tengo aquí un poco de cuestionamientos, dilemas, porque cada uno de ustedes debería estarse preguntando en este momento, uy, sí, ¿no? Si todo esto es simulado, o sea, esta charla es parte de un mensaje como para que yo despierte, me dé cuenta o algo. Y entonces yo le tomo el pelo a la gente con eso y luego digo, no, ¿y qué tal que sea yo, no? Que cada vez que yo veo esta charla es como que estoy acercándome a la verdad, pero todavía no la puedo ver. Entonces, surge esa pregunta y esa es una pregunta que aunque es una disparatada no lo es, ya estamos viendo que la ciencia va para allá, la ciencia va para allá. Y hay personas bastante documentadas, que entienden bastante de ciencia y tecnología, como Neil deGrasse Tyson o Elon Musk, que piensan que la probabilidad de que este universo en el que vivimos no sea real, sea una simulación, puede ser de un 50-50. ¿Sí? Así que vale la pena cuestionárselo, preguntárselo, ¿no? No es que nosotros los que trabajamos con simulaciones de verdad nos tomemos esto tan en serio, estemos como súper preocupados. No, no, pero sigue siendo un tema interesante para debatir, ¿sí o no? Para hacer una especulación basada en cosas que sí son científicas. ¿Listo? Sin embargo, pues el concepto no es nuevo, ¿no? El concepto no es nuevo, lo que ha cambiado es como la manera de entenderlo. Entonces, por ejemplo, para el hinduismo, el concepto del maya se parece mucho a esto. Maya quiere decir que todo lo que nosotros vemos es ilusión, todo está ocurriendo en la mente. Cada uno de nosotros está en un viaje mental y todo lo demás que vemos es una proyección de la mente ahí como para tener una evolución espiritual y tal, ¿cierto? Cada época la humanidad se ha vuelto a hacer la misma pregunta, pero comparando con lo que es la tecnología de la época, ¿cierto? A ver si, uy, no, ahora que tenemos las computadoras, lo comparamos con una simulación computacional. Obviamente los hindúes, el hinduismo en la antigüedad, pues no tenía las computadoras, se hizo la misma pregunta de otra manera, ¿cierto? Un poco más para acá, un poco más reciente, en la filosofía, este es un ejemplo muy importante, René Descartes, ¿cierto? ¿Qué tal esta frase? Muchas veces creyendo estar despierto, me doy cuenta al despertar que en realidad dormía. A veces uno tiene sueños lúcidos, a veces, y como que en el sueño uno se da cuenta, uy, estoy soñando, ¿sí o no? A algunas personas les habrá pasado, pero la mayoría de los sueños uno los vive en carne y hueso, uno siente todo como real, se despierta chillando, ¿sí o no? Entonces, mientras estamos metidos en el sueño, lo percibimos como algo totalmente real. Y muchas veces solo al despertarnos, uy, me doy cuenta que estaba soñando. ¿Y qué pasa si no nos despertamos?
¿Qué pasa si llevamos soñando 10, 20, 30, 40, 50 o más años? ¿Sí? Y no lo sabemos. ¿Qué pasa si mañana abrimos los ojos? A cada uno de ustedes tiene que hacer la pregunta en este momento porque no creo que vaya a ser en colectivo. ¿Qué tal que cada uno de ustedes ahorita se levante? Uy, me quedé dormido en el bus. Me estaba soñando que un man hablaba de unas simulaciones cosmológicas, una vaina toda rara, ¿no? Y se den cuenta que eso nunca pasó, que yo no soy real. O peor, que se despierte mañana en San Camilo. ¿Cómo saben que eso no va a pasar? Todo es posible y cuando soñamos no percibimos diferencia. Entonces, esto que estamos viviendo ahorita podría ser un sueño, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es muy válida. Cada quien llegará a sus respuestas, pero este no es el único filósofo importante que ha debatido el tema. Ha habido otros filósofos, grandes filósofos como este, por ejemplo, ¿cierto? Que también tiene todo que ver con el tema, ¿no? Entonces, si no han visto Matrix, pues tienen que vérsela, y si se la vieron, no importa, repítansela. La 1 es la buena. La 1 es muy bacana, porque si ustedes la vuelven a ver ahorita, después de esta charla y después de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, van a quedar en shock. Porque Matrix empieza así. La inteligencia artificial se hizo tan importante para la humanidad que la humanidad empezó a ser dependiente. Y en un momento cuando las máquinas dijeron, bueno, pero pues ya no necesitamos a los humanos, ¿cierto? Porque además los humanos envenenaron el aire y bloquearon la luz del sol con sus emisiones de gases contaminantes, etcétera. Entonces las máquinas dijeron, hey, ¿qué? Nos vamos a quedar sin fuente de energía, y esclavizaron a los humanos y los empezaron a utilizar como baterías para alimentarse, y para que los humanos no molestaran, pues los enchufan a la Matrix para proyectarles algo en su mente. Lo que pasa en nuestra mente es real, no tenemos cómo diferenciar, ¿sí o no? ¿A quién no le ha pasado que dice, uy, espere que me sonó el celular? Y miran y no hay nada, ¿sí o no? Que le vibró, uno escucha que lo llamaron y mira y no hay nadie, ¿sí o no? Pero en su mente fue real, no hay cómo distinguir si el impulso eléctrico que va al cerebro es el mismo de cuando eso pasó en la realidad. Tú no vas a poder distinguir si fue un pequeño engaño, una ilusión, ¿cierto? Un déjà vu. Entonces, si es un tema, miren, tercera recomendación fílmica, si es un tema que está muy presente en la cultura popular y siempre ha estado. Entonces, ahora con esas nuevas interpretaciones más con la computación y la inteligencia artificial. Y miren, esta comparación es brutal, En esos primeros computadores viejitos yo alcancé a conocer estos juegos y yo sé que mucha gente aquí también. Este era nuestro videojuego, los chinos de hoy en día no lo podrían creer. Esto era un juego de tenis, uno solo movía la flecha arriba y abajo para que la pelotita rebotara. Aquí, ti, 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 ti. Eso era, pucha, eso era lo máximo. Esa vaina no tenía comparación, ¿sí o no? ¿Cómo son los videojuegos de hoy? Es que se le ve allá al muñeco la gota de sudor, una vaina que es casi indistinguible de la realidad. Y solo pasaron 50 años. 1972 al 2022 serían 50 años. Van 50. Entonces, ¿qué va a pasar en 100 años o en 1000 años más? ¿No? Y lo peor es que no solamente es algo que podría pasar, es algo que la humanidad está buscando, está persiguiendo. Queremos juegos inmersivos, queremos juegos de realidad virtual, ¿cierto? Ese universo meta que crea la empresa de Facebook, etcétera, Mark Zuckerberg, que es como meterte en una realidad de mentiras y vivirla ahí. Y si es indistinguible para el cerebro, pues ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, Y parece que a la humanidad le gusta. Parece que de algún modo u otro siempre estamos buscando escapes un poco de esta realidad. Y si yo me conecto ahí y veo una realidad paralela donde las cosas están mejor y mi cerebro no distingue una cosa de otra, pues ¿qué estaría mal en ello? ¿No? Son preguntas para hacerse. Yo no sé, pero la humanidad parece que estuviera yendo en esa dirección. Y entonces, ¿qué pasaría en 1000 años? ¿Qué pasaría si la humanidad en realidad ya está 1000 años más allá en tecnología y está simulando cómo fue el mundo de sus ancestros? ¿Ah? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y la humanidad verdadera futurista está ahí observándonos dentro de las computadoras, ¿no? Podría pasar. Porque de hecho, si aumenta mucho el cómputo y llegamos a ser capaces de simular estas realidades así con ese nivel de detalle, seguramente querremos simular muchas. Así se hace con las simulaciones de galaxias y de cosmológicas, de universos. No se hace una, se hace muchas, además, para comparar qué variaciones ocurren debido a diferentes factores, etcétera. Si hay miles de universos virtuales corriendo en este momento en máquinas súper tecnológicas, ¿cuál es la probabilidad de que justo este sí sea el verdadero?
¿no? Podría ser cualquiera de los otros. Por otro lado, para que no se vayan muy preocupados, muy preocupadas y no puedan dormir, ¿cierto? Uno de los mejores argumentos para tratar de descartar esto es que la capacidad de cómputo necesaria sería demasiado gigantesca para modelar todo este nivel de detalle, todo lo que nosotros vemos alrededor aquí y allá y por los telescopios y todo, ¿cierto? Entonces eso como que de cierta manera le devuelve uno el aire, el alma al cuerpo y dice, no, no, yo creo que no es posible porque ¿qué computador se necesitaría? Pero vuelve y juega. Que cuántas cosas hace 100 años se consideraban absolutamente un disparate, ridículamente imposibles, y hoy en día son cotidianas, ¿no? Entonces, pues, se mantiene la pregunta. Otros aspectos relacionados con esto es que algunas personas dicen, las leyes de la naturaleza que nosotros hemos ido descubriendo están como muy matemáticas, como muy sencillas. Como que dos cuerpos con masa, listo. La fuerza de atracción es constante por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado. Pues esa podría ser la fórmula que los que programaron la simulación le enseñaron al computador para hacer sus cálculos, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros le decimos con qué fórmula calcular cada uno de los fenómenos físicos. Entonces, las leyes matemáticas que hemos descubierto, digamos, que rigen muchos fenómenos del universo, parecen como asombrosamente sencillas, como si hubieran estado programadas por alguien más. Y hay números como este 1 sobre 137 se llama la constante de estructura fina, que determina la intensidad de las atracciones electromagnéticas y también la estructura, digamos, atómica de los diferentes elementos químicos. Si esa constante de estructura fina variase solamente en un 4%, el interior de las estrellas ya no sería capaz de fusionar átomos hasta generar carbono. Y si no se formara carbono en el universo, adivinen quién no estaría aquí. Todos nosotros estamos hechos de carbono, ¿cierto? Entonces, como que a veces parecen muchas coincidencias. Por otro lado, pues es que no nos estaríamos preguntando pues, si nos hubieran dado las coincidencias. Entonces, pues todo cabe dentro de esa especulación. ¿Listo? ¿Cómo descubrir? ¿Cómo será posible? Bueno, vamos a poner a prueba a ver si de pronto esto de verdad es una simulación. Y hay personas sugiriendo tests para poner a prueba esa hipótesis. Entonces, por ejemplo, se preguntan, el tiempo que nosotros experimentamos como algo, una variable continua, o sea, no vemos intervalos de tiempo, digamos, quebrados, pero qué tal que al medir tiempos muy pequeñitos descubramos que el tiempo no pasa de forma continua, sino de verdad pasa en intervalos muy pequeñitos, como pasa en las simulaciones, que les decía, todo se mueve en pasos, paso, 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 paso. Hay hasta un nombre para eso, les dicen los cronones, así como los fotones son la partícula, digamos, de energía electromagnética, de luz. Los cronones serían como ese paso mínimo de tiempo, si es que existe. Personas tratando de medir eso, a ver qué pasaría. Esto de las técnicas computacionales, por ejemplo, en esas simulaciones enormes que yo les mostré, si uno quiere, por ejemplo, estudiar cómo se formula la Vía Láctea en un contexto cosmológico, normalmente se corren simulaciones de muchas galaxias, pero para optimizar tu capacidad de cómputo, digamos que calculas todo en el centro de la simulación con muchísima más precisión, en una mallita mucho más fina de puntitos, y lo de afuera lo calculas como más a grosso modo, digamos, ¿sí? Con menor resolución. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el centro va a ser más importante. Entonces, para optimizar los recursos computacionales. Entonces, hay personas que dicen, pues tratemos de encontrar anomalías gravitacionales en las galaxias muy distantes, y si las encontramos, podría ser una señal de que esas zonas están siendo simuladas con menor resolución, que es lo que nosotros haríamos, por ejemplo, ¿vale? Y otras personas dicen, oye, si la mecánica cuántica, ¿qué tal que también nos traiga pistas al respecto? Porque ustedes han escuchado en la mecánica cuántica, por ejemplo, una partícula antes de ser observada puede estar en muchos estados simultáneamente y solo cuando la observas ella se ve obligada como a elegir. La naturaleza le dice, bueno, ya decídete, lanza un dado y bueno, voy a tomar esta propiedad, este valor. ¿Listo? Eso se parece un poco a, por ejemplo, los videojuegos, donde en los videojuegos un personaje, por ejemplo, digamos que entra un personaje por esta casa, ¿listo? Va recorriendo las habitaciones. Cuando el personaje entre a esta habitación, el videojuego no necesita que tu computadora desperdicie recursos simulando los pocillos, el baño, las sillas, todo lo que está allá, sino que solamente va renderizando aquellos espacios que en ese momento son relevantes para el juego. Entonces se parece un poquito a esto de la mecánica cuántica, como mira, mientras nadie lo mire, allá no importa, pero ya cuando haya como una interacción o así, pues entonces sí ya toca darle un valor, ya toca que la computadora calcule eso también.
¿Listo? Entonces, bueno, son como tipo de argumentos ahí un poco locos, pero que tienen alguna justificación científica. Entonces, son interesantes de pensar. ¿Listo? Vamos acabando, entonces les muestro un par de recomendaciones más fílmicas. Esta película, El Piso 13, pues digamos no es que sea tan sensacional, pero es interesante. Ya es viejita, de los años 90 y trata el mismo tema. Una persona está conectada a una simulación y lo descubre, se da cuenta. Y cuando empieza a sospecharlo, entonces el man se acuerda, por ejemplo, que él siempre salía a pasear por el campo y había una vía ya secundaria, una trocha, así, digamos, por aquí en la Mesa de los Santos, así, una carreterita secundaria, que él siempre decía, ¿qué habrá por allá? Pero siempre había un letrero que decía, no pase, prohibió el paso. ¿Sí? Vía cerrada, vía cerrada. Entonces cuando el man empieza a sospechar eso, un día se va y rompe el letrero y se va para allá y descubre que allá la realidad empieza a verse toda pixelada. Son zonas donde la simulación no quiere gastar recursos de cómputo, porque no, aparentemente no son relevantes para la historia que están proyectando en la mente de este personaje. ¿Vale? Y lo loco es que el man logra despertar y piensen si uno se da cuenta que está en la simulación y despierta y luego uno dice, uy, ¿qué tal que esta sea otra simulación? ¿No? Tal que porque si nosotros estamos siendo simulados, si nosotros estamos creando simulaciones, ¿qué tal que haya simulación dentro de simulación? Nunca lo vamos a poder saber. ¿Sí o no? O sea, aquí al final la pregunta no tiene de todas maneras respuesta definitiva. Pues eso trae obviamente un montón de implicaciones metafísicas, filosóficas, ¿cierto? Pues ya he dicho algunas. Por ejemplo, el concepto de Dios o el concepto incluso de la transmutación de las almas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La reencarnación. Entonces, la reencarnación. Entonces, digamos, quienes juegan videojuegos saben que a veces hay personas que juegan el mismo juego por años y sus personajes los van engallando y apagan el computador y vienen a jugar la próxima semana y su personaje está ahí y lo pueden como cargar, por ejemplo, en otro mundo del juego. Eso sería como un alma que reencarna con todas, si nuestra conciencia la podemos guardar en una memoria USB y luego conectársela a otro cerebro, a otro cuerpo, ¿cierto? Pues digamos sería una especie de reencarnación computacional. Y dilemas éticos como por ejemplo, ¿verdad? Si en una simulación empiezan a aparecer seres vivos y se dan cuenta que están siendo simulados, pues eso debe traerles un sufrimiento de todas maneras, ¿no? O sea, si uno se da cuenta, yo creo que se debe angustiar un poco inevitablemente. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues hay personas que afirman que con los estándares éticos de hoy, si nosotros viéramos eso, deberíamos desconectar la simulación. O sea, que yo no debería estar dando esta charla, no sea que nos desconecten, ¿sí o no? Podría pasar. Y finalmente, una última referencia a un poco más divertida, listo, un poco menos dramática, a un capítulo de Rick y Morty. No me acuerdo si es el capítulo 4 de la temporada 1 o el capítulo 1 de la temporada 4. No es apto para niños, ¿vale? Por el manejo del lenguaje, entonces si los papitos primero véanlo ustedes deciden. Pero muy divertido porque ellos están justamente dentro de una simulación. Este es el científico loco que sabe todo y que se las pilla todas, ¿no? Y este es su sobrino que es todo inocente, así como nieto, como medio pendejito. Y entonces los metieron dentro de una simulación para tratar de engañarlos, para que él revele la fórmula para la materia oscura condensada, que supuestamente es un combustible de cohetes. Eso no existe, eso no existe. Pero ese no es el punto. El caso es que este man dentro de la simulación le empiezan como a pasar todas las cosas de sus sueños y está súper feliz, no se quiere ir de ahí, pero es para ponerle trampas para que él revele los secretos de la materia oscura condensada. Él sí sabe lo que está pasando, ¿listo? Y entonces para poder como decirle a él, en un momento va y lo saca de la escuela y le dice, rápido, rápido, quítate toda la ropa, tal, porque sabe que esos seres que lo están simulando tienen unas habilidades que son supremamente poderosos, sienten mucha vergüenza con la desnudez. Tenemos que desnudarnos para que dejen de monitorearnos. Y efectivamente muestran la sala de control y ellos son como, no, no, rápido, quítalo, quítalo. Entonces tienen que estar desnudos para poder hablar en secreto, ¿listo? Cuando estaba contando esto y entonces, hablando de esto, una señora dice, no, pues entonces quitemos toda la ropa. Y yo, no, señora, no, cálmese. Era solo un programa de televisión, ¿listo? Pero recomendado también porque maneja el tema pues desde otra óptica mucho más divertida, ¿listo? Mucho más relajada. Y bueno, sin más, eso es lo que tenía para contarles y pues podemos dar paso a las preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profesor. No soy especialista en nada,
No soy profesional, pero he tenido la curiosidad de leer y de investigar a mi alcance lo que he podido. Voy a tomar lo que usted dice, que la computación trabaja con la información que le demos. Perfecto. Que lo que hoy se llama inteligencia artificial es gracias al desarrollo de unos procesos algorítmicos que acumulados en millones, trillones de veces logran en forma rápida darnos respuestas de esa información que está allí acumulada y que nuestro cerebro, como no tiene la capacidad de almacenar tanta información, pues no le puede ganar a esas máquinas que estos cerebros creamos. Dicho eso, yo voy a hacer una pregunta porque si mal no entiendo, el concepto de la simulación se me parece a el concepto del hinduismo, del zoroastrismo, de donde se nutre el cristianismo, porque el cristianismo es muy nuevo, que es el concepto de la creación. Entonces, mi pregunta es, si es cierto que tenemos que creer que esto es una simulación, ¿estaríamos nosotros atribuyendo a que un ser, no sé dónde ubicado, está simulando? Entonces ahí encuentro que hay una similitud entre lo fantástico y esta forma en la que yo capté su explicación, profesor. Sí, exacto, sí, señor. Sería una implicación metafísica. Si eso es verdad, no digamos que tenemos que creer que eso es una simulación, solo hacernos la pregunta. Pero si fuera, ¿qué significaría eso? ¿Qué representarían los seres que crearon esa simulación para nosotros? ¿Serían una especie de dioses? Porque serían los que pusieron todo esto a andar. ¿Decidirían intervenir o no? Nosotros en nuestras simulaciones cosmológicas ponemos las condiciones iniciales y dejamos que la computadora, calcule. No interferimos en la mitad para cambiar lo que está pasando porque perdería la gracia de lo que queremos estudiar. Lo que queremos ver es de forma natural qué surge de allí, ¿sí? Entonces, serían de cierta manera dioses creadores, pero no necesariamente dioses que estuvieran interviniendo en lo que pasa dentro de su simulación. A menos que ellos quieran, como en un videojuego, que también sería un poco una equivalencia, ¿no? Entonces, todas esas preguntas surgen, sí, señor. Las respuestas, creo que cada uno toca seguirnos indagando, a ver. Buenas tardes, profesor Juan Carlos. Gracias, disfruté su charla, muy amena, ilustrativa para los que no conocemos de este tema. Me preguntaba sobre todo la primera parte de su presentación. Quisiera saber si valdría la pena cambiar las condiciones iniciales de la simulación y si se obtendría otros resultados. Bien, muy interesante. Las simulaciones intentan contemplar diferentes escenarios. De hecho, simular la misma cosa varias veces puede llevar a resultados diferentes, porque incluso los errores de cómputo que ocurren de manera natural se pueden acumular y hacer que no siempre dé exactamente el mismo resultado. Sin embargo, cuando la simulación es muy grande, como las simulaciones cosmológicas, el costo computacional es tan alto que no puedo decir, no, voy a mandar 100 simulaciones y mañana reviso. Una sola puede demorar 3 meses, 6 meses en terminar con dificultades. Muchas veces ellas se paran porque saltan errores que bloquean el código y hay que ir manualmente a desbloquearlos para que continúen trabajando y así. Entonces, normalmente cuando son simulaciones ya de un universo completo, las condiciones iniciales no se varían. Se utilizan las condiciones iniciales que interpretamos de la radiación cósmica de fondo, porque nos habla de las condiciones iniciales de este universo en el que nosotros vivimos. Lo que sí, digamos, se varía con más frecuencia son otras de las recetas. Por ejemplo, la receta con la cual las galaxias deben formar estrellas.
Entonces, eso está puesto a mano y cada autor puede probar variaciones de eso. Es decir, cuando las nubes de gas alcancen una densidad mínima de tanto, una temperatura de tanto y tal, computadora, ahí debes interpretar esto como que se volvió estrella. Si se volvió estrella, debe inyectar energía y momentum al gas que le rodea. Y todo eso va a terminar, digamos, teniendo un impacto en la evolución de ese sistema. Entonces, sí se simulan los mismos sistemas de varias maneras para ver qué resultados son más sólidos y qué resultados son muy volátiles, como que de repente tienes una simulación de pasa algo increíble y otras no lo reproducen. Entonces de pronto no sea un resultado tan sólido. Las personas que críticas de las simulaciones, porque también hay muchas personas que no les gusta mucho esta aproximación, suelen decir que en las simulaciones se puede obtener lo que uno quiera desde que uno ajuste las recetas y las condiciones iniciales. Las personas que hemos trabajado con simulaciones hacemos nuestro mayor esfuerzo para que ese no sea el caso, es decir, correr varias simulaciones para ver qué resultados estadísticamente se mantienen, son más sólidos, como lo que mencionaba antes, usar las recetas físicas que sean lo más cercanas a los modelos físicos que de verdad vemos en el universo y no ir a cuadrar un parámetro manualmente solo porque quiero que mis galaxias luzcan de una manera o de otra. Entonces ahí es digamos que es un proceso de una realimentación constante para tratar de que no nos estemos engañando de nosotros mismos, que también es un resultado posible de las simulaciones. Pero pues hacemos nuestro mayor esfuerzo para evitar que eso pase, como en todas las otras áreas de la ciencia, las que no usan simulaciones, también quien quiera ser crítico va a decir, solo encuentran los resultados que en sus datos que ellos quieren demostrar para, sí, pero las personas que hacen ciencia conscientemente y con ética están tratando todo el tiempo de no ponerse una trampa a ellas mismas. Somos los primeros que debemos tratar de no engañarnos para ver si lo que sale de ahí tiene algo de verdad. Entonces eso es un problema que está presente en todas las actividades que pasan por el ser humano, porque el ser humano es subjetivo, pero el proceso de la ciencia es tratar de minimizar ese impacto y por eso está el proceso de revisión por pares, por eso es importante que varios institutos de varios grupos rivales entre ellos corran simulaciones de cosas similares para ver si un grupo rival encuentra un resultado que refuerce el mío, lo va a publicar, para decir, no, si esto sí nos parece bien, y donde vean también una falencia, también la van a resaltar. Entonces es el proceso de la ciencia como de tratar de depurarse a sí misma. No es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Y tengo una idea, ¿y por qué no ponemos a correr ya una simulación? Digamos, pues imagina aquí tú ves este vidrio, ¿sí? Imagina que los cristales de metal son supercomputadoras y las piedritas chiquitas son computadoras normales a nivel mundial. Una supercomputadora puede hacer una gran cosa, pero si tomáramos todo el camino, podríamos, por ejemplo, las computadoras que no fueran potentes como la que tú tenías cuando eras niño en tu casa, esa no va a poder simular muy bien. Pero aunque sea va a poder simular, no sé, un átomo. Y así todas esas se juntarían y ya podríamos hacerlo. El gasto de energía sería tremendo, pero no sería un gasto de energía que le tomara solo un lugar, sino sería a nivel mundial porque nos lo gastaríamos como lo gastamos normalmente, solo que en otro tema. Ajá. Podría funcionar. Tu idea es muy buena, sí, tu idea de hecho se ha utilizado, eso es como un esquema de cómputo distribuido en el que las máquinas no necesitan estar juntas. Entonces, esa idea se ha utilizado en otros contextos. Por ejemplo, un proyecto que era de búsqueda de vida extraterrestre llamado el Proyecto SETI, al que las personas podían donar tiempo de su computador. Es decir, me voy a dormir, pero dejo la computadora prendida, pueden usarla y aprovechar mi capacidad de cómputo. Ese proyecto utilizaba la capacidad de cómputo de personas alrededor del mundo para tener más capacidad, ¿sí? Y si usáramos el 100% objetivo. de la capacidad humana de todo eso, o sea, celulares, computadores, tablets, televisores, ahí sí, mejor dicho, ya tenemos energía de sobra. Eso pues yo es me verdad, imaginaría, sí. aunque sea para que el ADN funcione. Sí, sí, tienes razón. Eso sería una muy buena idea y sí se hacen proyectos como ese que te acabo de mencionar. Para ese tipo de simulaciones no resulta muy práctico porque necesitas todas las computadoras trabajando exactamente al mismo tiempo y perfectamente sincronizadas y con digamos, con unas configuraciones que les permitan funcionar a toda velocidad entre todas juntas. Entonces, si estás conectándote y desconectándote a computadoras en otros lugares de las casas de las personas y eso, pues este tipo de simulaciones, digamos, se verían limitadas, ¿sí? Entonces, por eso preferimos hacerlas en supercomputadoras donde están todos los procesadores juntos. Pero tu idea es muy buena y sí se ha utilizado en otro tipo de ¿Y si iniciativas. hacemos lo del arroyo?
el arroyo conecta todas las piedras, que la computadora no se tenga que conectar todo el tiempo, que mientras unas trabajan, otras no trabajen y así. Entonces, una conexión, un grupito de ese cuadro ahí se conecta a la vez o uno no conecta y entonces todos ellos van a estar conectados. Luego habrían como conectores como los metales que conectarían otras que no estuvieran en los diferentes tiempos. Entonces todas ellas luego pasarían a un lugar principal que sería que sería una computadora que sí estaría todo el tiempo así trabajando y trabajando. Entonces ahí podríamos almacenar los datos y ponerle carga a unas de otras mientras descansan. Si tú estás en la noche, dejas el computador, otro que está en el día lo va a estar usando en otra cosa, pero tú mantienes la carga de esa persona en la tuya y luego en la noche de él va a ser así. Así podríamos mantener y hasta incluso las computadoras que fueran más usadas, muy usadas, transmitirle, bajarle el precio de la luz o así, que le gastaría más. Y crear un flujo de trabajo. El agua que sale allá le tomó un tiempo llegar acá. Entonces, pues en ese tiempo para bajar y así, entonces ir trabajando en tiempos. Y pues, si alguien falló, ay, tenía una reunión hoy del trabajo súper importante que si no lo hago me despide, pues bueno, tranquilo, aquí tenemos un cuadro más que nos cubre. Sí, lo que dices es interesante y como te digo, sí se utiliza en otros contextos. Espérame. Pero, digamos, por un lado, como te decía antes, las computadoras tienen que estar todas con una configuración específica. Tú no quieres, la mayoría de personas no queremos que alguien entre a nuestra computadora y tenga acceso a nuestros datos, a nuestra información, ya a nuestro celular. Entonces, si todos los humanos fuéramos como, digamos, piezas de un gran engranaje y el gobierno nos dijera, voy a usar sus computadoras, pero eso sería un poco también como cierto impositivo, ¿sí? Un poco fuerte. Entonces hay muchos aspectos que entran ahí, ¿sí? Pero sí ha habido proyectos que apuntan en esa dirección de lo que estás mencionando. Entonces es una idea muy chévere, ¿sí? Sí, señor. Se conoce que hay 4 fuerzas de la naturaleza principales, ¿no? En las simulaciones, en todo lo que usted ha leído, pues aquí la pregunta se bifurca. La primera es, en esas simulaciones, con las resoluciones que ya se tienen hoy en día, se puede encontrar que quizás existan más de las 4 fuerzas fundamentales para que pueda explicar pues, cómo existe el universo actualmente, como es el de nosotros, y si de pronto si llegan a existir el desconocimiento de esas fuerzas, puedan ser un sesgo involuntario, no antiético, sino involuntario, que no llegue a tener la resolución de este universo. Ajá, sí, señor. Bueno, en las computadoras no vamos a descubrir una ley de la naturaleza, digamos, fundamental que nosotros no hayamos puesto allí. Ellas solo van a poder calcular con lo que le enseñemos de antemano, ¿vale? Sin embargo, lo que sí se puede hacer y se hace es, por ejemplo, simulaciones cosmológicas que prueban fórmulas alternativas de la gravedad. Entonces alguien dice, no, mira, eso que llama, por ejemplo, la materia oscura, que yo la mencioné, es algo que sigue en vilo, porque aunque llevamos 40 años, casi 50 años, hablando de la hipótesis de que existe un montón de materia que no podemos ver en el universo, que se llama la materia oscura, todavía no hemos podido detectar una partícula con seguridad, así que seguimos sin tener la certeza de que eso exista. Hay personas que proponen, por ejemplo, que tal vez la teoría de la gravedad de Albert Einstein debe ser modificada y que ciertas modificaciones podrían explicar esas anomalías que le atribuimos hoy en día a la materia oscura. Entonces hay personas que corren simulaciones con esas teorías alternativas para ver cómo evolucionarían esos sistemas, a ver si también podrían llegar a ser compatibles con lo que vemos o no. Entonces sí se pueden probar algunas leyes alternativas de la naturaleza al momento de programar y ver qué pasaría, ¿sí? Pero no van a surgir de manera espontánea ahí, sino las has programado previamente. Pero no se ve como que le puede faltar, por ejemplo, que usted va a preparar una sopa, pero usted sabe que puede llevar verduras, pollo, agua, Sí. pero no conoce que debería llevar sal y cuando la prueba dice, uy, sí, le falta la sal. ¿No les pasa eso en la simulación? Claro, sí, señor. Para empezar, las primeras simulaciones solo utilizaban la gravedad. Entonces, yo les decía, se forman galaxias, y era entre comillas, porque eran bolas de partículas. Una galaxia no tiene la forma de una bola. Bueno, las galaxias espirales no, ¿sí? Por eso es la simulación ilustre del 2013 pues fue muy asombrosa porque por fin se formaron galaxias que de verdad lucían como galaxias. Entonces dijimos, bueno,
la sal que tú llamas el ingrediente de la física de la presión, de la física de los gases no puede ser ignorada, solo la gravedad no basta. Otro ingrediente, la pimienta que nos faltaba también, las explosiones de los núcleos activos de galaxias se prueban fundamentales para determinar la historia de formación estelar de las galaxias en tiempos cosmológicos. Entonces, las primeras simulaciones no tenían nada de eso. Con el paso del tiempo vamos agregando los ingredientes que sospechamos que están haciendo falta y vamos comparando para ver si las cosas van dando más parecidas a la realidad o no. Si hay un ingrediente que desconocemos y que introduce un sesgo involuntario, como dices, pues no tenemos cómo agregarlo. Estamos muy lejos de decir que esto forma universos que de verdad se parecen al real en todos sus aspectos, pero pues cada vez, digamos, se van pareciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Faltan muchos ingredientes que ya conocemos y que no se pueden agregar porque es que la capacidad de cómputo no da. Entonces ya las simulaciones durarían corriendo 1000 años. No podemos esperar 1000 años a ver qué pasa. Entonces, si no logramos poner todavía todos los ingredientes que ya sabemos, si nos faltan otros, tenemos que vivir con eso y hacerlo mejor con lo que tenemos. Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad que ha sido increíble. Me pregunto, ya estuvo la Maya, ya estuvieron filósofos, el cine, el arte, la literatura de ciencia ficción, la ciencia, la física, este universo cuántico de mundos posibles, pareciera sintéticos, reales o imaginados, de cualquier forma. Pareciera que ahorita estamos como en un punto de inflexión, ¿no? Y eso es bien interesante lo que has planteado. Y ese punto de inflexión es que hoy podemos observar en un solo espacio-tiempo todos esos ingredientes que te acabo de nombrar, todas esas teorías, filosofías, tiempos, religiones espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que este fuera ese punto de inflexión donde observamos y si desde esa observación nos vuelve a cambiar todo y todos estos movimientos intelectuales y filosóficos de la humanidad y artísticos, etcétera, van a cambiar porque los estamos observando. Por ejemplo, se me ocurre esa reflexión. Muchas gracias. Vale, gracias a ti por el comentario. ¿Cómo lo aprecio yo? Toréalo, ole. No, pues creo que cada momento de la humanidad es un momento de inflexión. O sea, de una década a la siguiente, nosotros hablamos con nuestros niños y ya no sabemos en qué mundo es que viven. O sea, están en otra película muy diferente como nosotros crecimos. Entonces, hoy miramos al pasado, ¿no? Y tenemos ya una acumulación, sí, de conocimientos y de, digamos, reflexiones y todo. Pero yo tengo la impresión ya personal, no sé, de que la historia humana, la memoria humana es de muy corto plazo. O sea, cuando nos dicen que unas ruinas antiquísimas y no sabemos quién la construyó, es una vaina de hace 20.000 años, hace 20.000 años es nada. Y ya se nos borró todo, no tenemos ni idea. ¿Y eso quién lo haría? ¿Eso apareció aquí solo? ¿Okay? Entonces tengo la impresión de que la memoria humana es de muy corto plazo. Tengo la impresión de, y pues también por los mismos procesos históricos humanos, ¿no? De las guerras, de la imposición política, económica, que acaba siendo cultural también de unos pueblos sobre otros. Entonces, vemos como los españoles, por ejemplo, tumbaban todos los templos indígenas para poner sus iglesias encima, como una forma de dominación cultural, y con eso borraron un montón de historia que ya no se puede recuperar. Entonces, creo que esta discusión igual es móvil, o sea, dentro de 1000 años vamos a estar recordando lo de los últimos 3000, se nos va a haber olvidado de pronto lo del Maya, no sabemos otras cosas, y vamos a estar otra vez como preguntándonos. Pero pues tengo la impresión, pero ya es algo personal, no sé, de que todas las digamos, viven momentos de, digamos, de cambio, ¿sí? No es que lo perciban, no es que se crean, no, es que lo viven la humanidad. La transformación de la humanidad es continua y aunque ahora parece cada vez más rápida, o eso decimos nosotros, pero tú miras, por ejemplo, la canción Time de Pink Floyd del 1973, hace 50 años, y ellos estaban diciendo lo mismo, los días y los años pasan cada vez más rápido. Entonces, si miras en el pasado, como que siempre los humanos han tenido esa impresión un poco, ¿no? Entonces, no sé, sí, ahorita tenemos una avalancha de cosas que están pasando, pero creo que cada punto de la humanidad siempre ha sido como de cierta manera un punto de inflexión en ese sentido. Bueno, intentaré ser corto porque tenía varias preguntas. Primera,
no soy muy versado en el tema, pero finalmente la materia oscura, ¿ya tenemos evidencia de existencia o simplemente con base en las matemáticas debe existir? Sí, debería existir, creemos, porque hay varios fenómenos que consideramos como especie de anomalías gravitacionales que serían explicados con la hipótesis de la materia oscura. Eso no es prueba de que exista, sin embargo, es la mejor teoría que hemos tenido por 50 años. Todas las teorías alternativas que se han propuesto para explicar estas anomalías sin materia oscura, inevitablemente tienen un éxito que le da por los tobillos a la hipótesis de la materia oscura. Explican bien una cosa, pero no bien las otras 4 o 5 evidencias centrales. Entonces seguimos sin poder garantizarlo. Hasta que no podamos tener la detección directa no lo podemos afirmar, pero sigue siendo la hipótesis vencedora hasta hoy. Eso quiere decir que en las simulaciones que se han hecho siempre se ha considerado la materia oscura como una de las variables de entrada. Sí, porque la cosmología moderna nos dice que hay 5 veces más materia oscura que materia normal, la que sí podemos O ver. sea, se supone que debe ser así para que cuadre la fórmula. Entonces, para que cuadren muchas cosas que descubrimos observacionalmente, no en las simulaciones. Entonces, la hipótesis de la materia oscura viene de observaciones, de cosas que hemos medido y que no se pueden explicar hasta hoy de otra forma, ¿sí? Entonces, si hay 5 veces más materia oscura que materia normal, las simulaciones lo primero que metieron fue esa materia oscura para que interactuara por gravedad. ¿Listo? Entonces, sí, se basan mucho en la hipótesis de la materia oscura. Si un día descubrimos que eso no existe, yo prefiero pensar en la materia oscura no como una sustancia, porque todavía no sabemos si es realmente una sustancia, un conjunto de partículas, pero es un marco conceptual que nos permite explicar muchas cosas. Si un día descubrimos que su naturaleza es otra, todo lo que hemos invertido no se va a perder. Vamos a tener que adaptarlo a esa interpretación, pero todo lo que aprendimos que pasaba en presencia de esa materia oscura, pues nos va a haber enseñado un montón de cosas que vamos a tener que adaptar a ese descubrimiento si llega a ocurrir. Listo. Ya otro tema es, he escuchado que Andrómeda y la Vía Láctea van a colisionar. ¿Eso ya es una realidad o es una probabilidad? Es una probabilidad. De hecho, este año apareció un estudio que decía como recalculamos, un equipo recalculó, porque eso lo han calculado muchas personas. Un equipo este año sacó un estudio donde para ellos da el resultado de que la probabilidad es como el 50%, pero que también es 50% posible que solamente tengan un sobrepaso y cada una siga. Entonces no es como una verdad absoluta, pero sí es verdad que se están acercando, eso sí es medido. ¿Esa colisión ha sido simulada? Sí, hay muchas personas, sí, que simulan la colisión de la Vía Láctea con Andrómeda, hay personas que simulan, por ejemplo, la dinámica de las galaxias satélites, no sé si lo sabían, pero así como la Tierra tiene una luna, que es su satélite natural, las galaxias grandes, como la Vía Láctea, también tienen galaxias pequeñitas que les dan vueltas. Entonces, hay personas simulando como cada contexto específico para aprender cosas de cada problema específico, como la formación de galaxias tipo Vía Láctea, como la colisión de galaxias grandes o grande con pequeña. Cada cosa que vemos en el universo hay alguien que lo quiere simular para ver qué puede aprender sobre eso. Y la última ya. Siempre, o lo que yo he sabido me hace ver a nuestro sistema solar como una bolita, un sistema solar rodeado por la nube de Oort, como que la pregunta es, en una posible colisión, teniendo en cuenta el inmenso espacio que hay entre elementos de una galaxia, ¿es posible que en una colisión de esas, en nuestra bolita, donde está nuestra... ¿Choque con otra? No, lo contrario, que transparente para ellos de que Lo la más colisión seguro. se dé y Lo más nosotros seguro. ni enterados ni nos afecte. Correcto. Las distancias interestelares son muy grandes en comparación al tamaño de las estrellas. Entonces las estrellas son como puntito, puntito, puntito. Entonces, aunque utilizamos el término colisión, no debe entenderse como un choque de dos cuerpos sólidos. Realmente fusión puede ser un término mejor. Es como un baile en el que la mayoría de estrellas van a pasar sin tocarse, pero sintiendo esa influencia gravitacional de todo el conjunto, van a acabar conformando un solo conjunto. Se estima que en una fusión de la Vía Láctea con Andrómeda, la cantidad de choques estrella-estrella sean, por ejemplo, 10, cuando cada una de estas galaxias tiene más de 100.000 millones de estrellas. Entonces, la mayoría van a pasar sin tocarse, pero sí sintiendo fuertemente los efectos gravitacionales de todo lo que las rodea. Yo quería preguntar sobre
esta radiación extraña que ustedes pueden detectar como una señal del Big Bang? ¿Qué es eso? La ¿O cómo lo radiación- miden? La radiación cósmica de fondo. ¿Sabes qué es lo más increíble? ¿Cómo supieron que existía? Ya te cuento. Lo más increíble es que todos ustedes también la han detectado. ¿Sabe cuando uno estaba pasando, yo es que así mucho viejito, ¿no? Es que los canales del televisor, pac, 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 ustedes se acuerdan, yo sé, los más viejitos, así se pasaban los canales. Y cuando uno estaba pasando por un canal que uno no tenía esa señal, que aparecía en la pantalla. Pura estática, puro ruido. Parte de ese ruido es de la radiación cósmica de fondo. Entonces, la radiación cósmica de fondo es como un hito en la historia de la ciencia, porque el mayor éxito de una teoría científica es lograr hacer una predicción de algo que nadie se imaginaba y que esa predicción se corrobore después. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, mejor acabemos la conferencia porque ahorita va a caer granizo. Se va a decir, ese man está loco. Pero si empieza a caer granizo después, es que van a decir, ese man, ¿cómo supo? Ese man sabe algo que nosotros no sabemos, ¿sí o no? Entonces, la teoría del Big Bang, y digo teoría no en el sentido coloquial de, eso solo es una teoría. Mi teoría es que, no. Una teoría científica es un cuerpo de conocimiento construido con una base muy sólida, que ha pasado muchas pruebas. La teoría del Big Bang es una de las teorías más sólidas que tenemos hoy. No tiene otra explicación. Algunas de las observaciones que refuerzan la teoría del Big Bang no tienen otra explicación posible, en particular esa radiación cósmica. Hay tres pilares fundamentales, te cuento dos. El primero es la expansión del universo. Todas las galaxias en gran escala están alejándose unas de otras. En pequeña escala como Andrómeda, que es nuestra vecinita, ya sí se acerca, porque a pequeña escala, digamos que ese fenómeno de la expansión casi no se nota. La atracción gravitacional local es más fuerte. Pero si miras en gran escala, vas a ver que todo se aleja unas cosas de otras, ¿vale? Y la interpretación de eso es que el universo se está expandiendo, o sea, no es que las galaxias estén corriendo, sino que la propia distancia que las separa se incrementa sola. O sea, que de repente nosotros pestañeáramos y al abrir los ojos, estemos todas las sillas separadas al doble de distancia. Y pestañeáramos y al otro doble, pero no vemos las personas corriendo, simplemente están más lejos de repente, ¿vale? Cuando se descubrió la expansión del universo hace un siglo, 1920 y pico, digamos que ese es un hecho súper comprobado, ¿listo? De eso no hay duda, que el universo se está expandiendo. Entonces alguien dijo, bueno, alguien no, George Lemaitre, si el universo se está expandiendo, pues si echamos la película hacia atrás, significa que antes todo estaba más junto, ¿no? Y eso llevó a la primera idea de un Big Bang. Oiga, ¿será que entonces en el pasado todo estuvo muy junto, así como en un pedacito muy pequeño? Esa es la primera como evidencia. Pero esa es una evidencia, digamos, una explicación a posteriori. Primero se observó algo y se le trató de dar una explicación. Eso no es tan contundente como lo que yo dije ahorita de las predicciones, ¿listo? Entonces luego otros locos por allá en Rusia se pusieron a hacer cálculos y dijeron, bueno, supongamos que de verdad hubo un Big Bang, o sea que toda la materia y la energía del universo estuvo reunida en un espacio mucho más pequeño antes de que se formaran las estrellas, las galaxias, etc. Y calcularon cuál sería la temperatura de ese gas del principio, ¿listo? Y ese gas al principio no podía formar estrellas y galaxias porque estaba tan caliente que eso evitaba que los átomos se empezaran a reunir y la materia, ¿listo? La materia normal que se interactúa con la luz. Sin embargo, si el universo se está expandiendo, llega un momento en que él se va enfriando al expandirse porque tiene la misma energía en un espacio mayor, entonces va disminuyendo la temperatura media. Llega un momento en el que también van quedando como espacios libres a través de los cuales ya las partículas de energía, o sea, los fotones, ya se pueden mover libremente. Antes de ese momento no podían, porque apenas un fotón era producido, se chocaba con un átomo que lo absorbía y luego emitía otro y se chocaba y era absorbido. Se llama, decimos que la materia y la radiación estaban acopladas, ¿sí? Entonces como que eso no podía como evolucionar. Pero ya después de que se separa suficiente, quedan espacios vacíos. Y los fotones, las partículas de luz que se generaron en ese momento, quedaron viajando por espacios vacíos y todo eso se fue separando más y más y más. Y bueno, listo, bien, ya tengo por dónde andar. Y pudieron seguir transitando por el universo, ¿listo? Entonces, estas personas en Rusia hicieron el cálculo de qué temperatura tendría el universo en ese momento el desacople de la materia y la radiación, como nosotros le decimos, para ver cuál sería la energía de esos fotones de luz que quedaron ya libres andando por ahí.
y proponen que esos fotones entonces debieron quedar andando por todo el universo y hasta hoy deberían ser detectables en todas las direcciones. ¿Listo? Y calcularon una temperatura que los llevaba a inferir como las frecuencias de microondas en las que deberían tratar de detectar esa radiación. Pero las primeras estimaciones de temperatura no eran las exactas. O sea, esas personas estaban haciendo, uno de ellos fue también George Peebles, ¿sí es George? James Peebles, que ganó el premio Nobel, compartió mitad del premio Nobel de Física hace un par de años por desarrollar eso que llamamos la cosmología física, que fue inferir las propiedades de ese universo en expansión en una época en la que nadie les enseñó, no fueron a un curso sobre eso, ellos lo imaginaron por primera vez. Entonces, el cálculo de la temperatura de esa radiación les daba como que hoy en día, en ese momento se produjo algo del orden de 3000 grados. Hoy en día, como el universo se expande y todo se va enfriando, debería ser detectado como una radiación de unos 20 y pico de grados, pensaban ellos, y eso los llevaba a buscar unas frecuencias de microondas y no la encontraban. Faltaba refinar ese cálculo. La temperatura correcta hoy de esa radiación es el equivalente que si fuera un cuerpo muy frío, de 2.73 Kelvin. Eso es casi el cero absoluto. Entonces esos fotones de energía sí están, pero tocaba buscarlos en otra parte del espectro de microondas donde están radiaciones menos energéticas. Y resulta que en Estados Unidos un par de ingenieros que estaban realmente probando unas antenas de comunicaciones estaban teniendo muchos problemas porque enfocaban las antenas en todos lados y se metía un ruido. Trabajaban para la Bell Company, que se convirtió en Bell South, que hoy en día es Movistar. Entonces, son los culpables, los pioneros de que nos llamen todos los días a ofrecernos planes de Movistar. Y estos manes probando esa nueva antena, se metía un ruido. Y en todas direcciones. Y ellos no sabían qué era. Le echaron la culpa hasta el popó de las palomas porque muchas palomas habían anidado allí. Fueron, lavaron todo y dijeron, no, y ahora sí esto va a funcionar bien bacano. Conéctela. No. Y entonces tuvieron la suerte de encontrarse a alguien y los puso en contacto con los rusos y les dijo, mira, ya hay unos manes buscando una radiación con esas características. Los ponen en contacto y los otros dicen, sí, esa es, la encontraron. Lo irónico de todo el tema es que a estos ingenieros les dieron el premio Nobel y a los que realmente la predijeron entendiendo lo que pasaba, no, eso nunca lo he podido entender, porque los otros realmente no sabían lo que estaban observando, no habían hecho un curso de cosmología, la cosmología estaba en pañales. Entonces, esa radiación fue predicha, si hubo un Big Bang, esa radiación debería existir y fue predicho más o menos el rango de las microondas donde debería existir. Y esa radiación fue encontrada por estos señores accidentalmente y después de eso se han enviado tres satélites al espacio a medir esa radiación cada vez con mayor precisión y el espectro, o sea, las características de esa radiación coinciden perfectamente con lo que es predicho por ese Big Bang caliente en esa época del universo. Y no existe absolutamente ninguna otra explicación plausible que alguien haya encontrado para esa radiación. Entonces, por eso, alguien que haya estudiado las evidencias de la teoría del Big Bang sabe que esa teoría no tiene rival. O sea, negar la teoría del Big Bang hoy es como negar que el agua moja.